Santiago Arroyo creció entre viñas y cántaros de vino en Sotillo de la Ribera. Descendiente de viticultores, aprendió de su padre a elaborar vino en el barrio de bodegas del célebre Cerro de San Jorge. Luego formó parte de la comunidad de propietarios que echó a andar en 1960 la cooperativa sotillana. Y en 1994 la adquirió por completo para darle un nuevo impulso con la renovación y ampliación de sus instalaciones. En la actualidad, Bodegas Santiago Arroyo elabora sus vinos únicamente de sus 90 hectáreas en propiedad, repartidas en 11 pagos, todos dentro de Sotillo de la Ribera, célebre porque produce una de las más afamadas uvas de la denominación de origen Ribera del Duero. Segunda y tercera generación han tomado el relevo de la bodega y para hablar del pasado, presente y futuro nos acompaña Iker Ugarte en una cita con Ribera. Iker Ugarte, bienvenido a una cita con Ribera. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de Bodegas Santiago Arroyo. Bodegas Santiago Arroyo surge en 1994 cuando tu abuelo, Santiago, compra la antigua cooperativa de Sotillo de la Ribera. Sin embargo, la relación de tu abuelo con el vino viene ya de bastante lejos. Y que sepamos, ya su padre elaboraba en una de las tradicionales bodeguillas del barrio de Bodegas, de aquí del Cerro de San Jorge. Me gustaría que nos contases un poco más detenidamente esa historia. Háblanos de esa memoria y si tienes alguna anécdota que tu abuelo Santiago haya compartido contigo, una anécdota de aquel entonces. Sí. Bueno, yo soy Iker Ugarte Arroyo, efectivamente, y soy el nieto de Santiago, que es el actual dueño de la bodega. Mi familia, por parte materna, siempre se ha dedicado a esto, ¿no? A la viña y al cultivo del campo en general. Mi abuelo, por supuesto, siempre ha tenido viñas, su padre tuvo viñas, su abuelo tuvo viñas y seguramente pues no sabemos hasta dónde podemos remontar, pero... ¿Tú llegaste a conocer a tu bisabuelo? Yo conocí a mi bisabuelo Víctor, sí. ¿Víctor? Víctor se llamaba así. Ajá. ¿Y tienes algún recuerdo de él que relacionado con el mundo del vino? Yo era muy pequeño porque, vamos, yo cuando falleció yo tendría unos 5 años así, pero bueno, me acuerdo de mi abuelo pues los fines de semana, darte la propina, ir al bar a tomar algo, pero no tengo ningún recuerdo tampoco más allá de eso. Bueno, pero de tu abuelo no es que tenga recuerdos, es que Santiago sigue ahí. Claro, mi abuelo está hecho un chaval. Mi abuelo tiene 90 años ahora, recién cumplidos, y está a tope, vamos. ¿Y tienes alguna anécdota relacionada con el mundo del vino que te haya contado tu abuelo Santiago de entonces, de cómo se elaboraba, cómo se hacía el vino? Bueno, si tendrían a lo mejor alguna bodega tradicional, no sé si todavía la conserva. Pues mi bisabuelo hacía bastante vino en su época, antes de que empezasen las cooperativas aquí en Ribera. Llegaba a hacer en torno a 2.000 cántaras, que para la zona es bastante. Una cántara son 16 litros. 16 litros, hostia. Así que hacía bastante, sí. Son palabras mayores. Vendía, tenía una explotación grande, sí. Pues... para lo que era la época. Es que ahora mismo saldrían 40.000 botellas, sería como una bodega pequeña lo que tenía ya tu abuelo. Y era una bodega tradicional, sí, de las excavadas aquí en el Cerro de San Jorge, como bien dices. Y ahí es donde elaboraba. Tenía 2 lagares, aquí en la calle de los Lagares. ¿Tenía 2 lagares en propiedad o eran también comunitarios? Pues esto es difícil, no te lo puedo decir porque tampoco lo sé exactamente. Bueno, yo sé que los lagares eran comunitarios, ¿no? En general. Solían ser de familias, pero bueno, mientras que las bodegas sí que son más comunitarias, los lagares solían ser más particulares, digamos que no eran de tantas personas. Bueno, imagino que para ese nivel, pues aquí en Sotillo de la Ribera ya había gente que comercializaba los vinos que había de excedentes, ¿no? Sí. A ver, en aquella época se vendía a granel, sobre todo, estamos hablando de, pues claro, los años 40, los años 30, 40, 50, digamos.
Y pues mi bisabuelo vendía mucho en Burgos, obviamente, porque en Burgos, tradicionalmente, la ciudad de Burgos ha vendido el vino tinto, provenía más de la zona ¿De Sotillo? No, el vino tinto provenía sobre todo de Rioja. Ajá. Porque la línea de tren Rioja entre Logroño y Burgos lo ponía muy cerca. Ajá. Y entonces el vino tinto tradicionalmente se consumía de Rioja. Y el vino rosado, el vino en aquel momento clarete, y el ojo gallo también, se consumía de esta zona, de la zona de Ribera. Ajá. Y la zona de Ribera burgalesa era, digamos, tradicionalmente esta zona de la ladera norte del río. Ajá. Oye, ¿y tú tienes algún, no sé si recuerdas, tu primer jarrillo o tu primer vino con tu abuelo? Me acuerdo, a ver, en mi casa, bueno, a ver, como en muchas casas, yo creo, ribereñas, el pan mojado con vino y con azúcar lo hemos comido desde que éramos muy pequeños. Ajá. Y me acuerdo ya del primer jarrillo, me acuerdo con los amigos, digamos, con la cuadrilla, me acuerdo, pues no sé, tendríamos 13 años, pues una bodega tradicional, que para esto las hemos usado toda la vida, ¿no? Al final nosotros... ¿De aquí del pueblo? Claro, al final, pues en las fiestas del pueblo empiezas a entrar en las bodegas y pues te tomas el primer vino, sí. Oye, y háblame ahora un poquito más de Santiago. ¿A qué se dedicó buena parte de su vida, aparte de elaborar vino? Porque tengo entendido que hizo una carrera como empresario bastante importante, ¿no? Sí, bueno, mi abuelo siempre ha estado ligado al final en el mundo del campo y pues mira, empezó mi bisabuelo, que también era bastante emprendedor, tuvo uno de los primeros tractores aquí en el pueblo. Y mi abuelo siempre le gustó las máquinas y me acuerdo que siempre cuenta una anécdota de que pensaba que había roto el tractor el segundo día que se montó. Ajá. Y que su padre le dijo que era la avería de los tontos. Y es que se había quedado sin gasoil. Pero claro, era algo tan nuevo que tampoco tenías la conciencia de que eso había que alimentarlo, ¿no? Entonces era... Y él siempre tuvo esa inquietud dentro, ¿no? Siempre le gustaron mucho las máquinas en general. Y cuando empezaron a llegar las primeras cosechadoras, pues él se compró una y se recorrió toda España con aquella cosechadora. Bajaba hasta Cádiz y subía haciendo la campaña. Si es algo que la gente a lo mejor no conoce, pero que las cosechas empiezan desde el sur, el grano va, digamos, madurando hacia el norte y tú ibas con la cosechadora. Ibas subiendo, ibas haciendo. Hasta del todo. Claro, hasta el norte de la provincia de Burgos. Ajá. Entonces mi abuelo desde muy pronto se conoció toda España de arriba abajo, claro. Y entonces se dedicó sobre todo eso, se cogió una máquina... Entonces durante varios años tuvo varias máquinas y estuvo haciendo... Creo que alquilaría entonces, o como... Bueno, llevaban primero una máquina, obviamente, porque estas cosas pues empiezan poco a poco, y luego yo creo que llegó a tener hasta 3 máquinas. Bueno, bajaban, iban haciendo... pues con gente del pueblo, se bajaba con otros... pues gente que aprendió a cosechar aquí con él y demás y que pues venían subiendo, iban cada uno con una cosechadora y iban haciendo... Y ahí empezó, digamos, a su carrera. Eso es, sí, así empezó en la parte, digamos, agrícola, separado de lo que era el viñedo y demás, que bueno, eso en aquella época todavía pues era su padre el que lo llevaba, claro. Oye, comentábamos que esta bodega empezó como comunidad de propietarios con el movimiento cooperativista que floreció en los años 60 del pasado siglo. De aquella época aún se conservan los depósitos que tenemos aquí, que luego los veremos, de hormigón, que luego medio siglo después, o sea, en la actualidad, empiezan a ponerse en valor como elementos patrimoniales y que en algún caso también son objeto de deseo por algunas de las bodegas porque quieran elaborar esos vinos de perfil más tradicional, ¿no? O esos vinos más fluidos que llevan ahora. Me gustaría saber cómo fueron esos primeros años de la cooperativa. Quiero que me cuentes un poco la historia de esta bodega, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después y cómo surge la oportunidad por parte de Santiago, de tu abuelo, de adquirir esta bodega? Pues mira, en esta zona de Burgos
el cooperativismo se empezó sobre todo a promover a partir de los años 60, un poquito antes quizás, a partir del 55 o algo así. Entonces la mayoría de las cooperativas de esta zona son de esas épocas. Esta en concreto arrancó la idea, digamos, a finales de la década de los 50 y se concretó en el 61, que es cuando se construye la cooperativa. Se pusieron de acuerdo, vamos, se estaba promoviendo, digamos, ya a nivel, desde el propio Estado, el cooperativismo. Entonces, por ejemplo, pues en La Horra, pues yo creo que abrieron la cooperativa un par de años antes. Quiero decir, en esa época es cuando se estaban. Y aquí fue en el 61, cuando se hizo. ¿En el 61? Ajá, pues fue de las primeras. Pues, hombre, hay cooperativas como Protos, ¿no? que es del 20 y tantos, ¿no? Entonces, sí, bueno, quiero decir, pero sí, en esta zona sí. Sí. Hubo un momento en los años 50 que además estaba, por aquel entonces, se estaba arrancando bastante viñedos, que no era productivo porque no se ganaba dinero, se estaba además yendo, todo el mundo se estaba yendo al cereal y de alguna manera se volvió a resurgir el movimiento cooperativista, que, a ver, el movimiento cooperativista empezó casi hace 100 años. Sí, está claro. Leyes del cooperativismo, creo que no sé si en la República se hizo alguna también que otra ley. Luego creo recordar que el cooperativismo estuvo un poquito, digamos, dentro de lo que es esa etapa un poquito más oscura o más difícil de las primeras etapas del franquismo, en el que se metieron los sindicatos verticales. Entonces las cooperativas empezaron de alguna manera a estar controladas por esos sindicatos. A ver, no era una idea muy estimada que fuesen llevadas las cooperativas de manera democrática, ¿no? En aquella época. Y que lo que pasó entonces es que, bueno, pues las cooperativas empezaron a decaer porque realmente lo que se trataba más era probablemente de comercializar los insumos que llegaban, pues esa pequeña partida de tractores, de fertilizantes y demás, que realmente el intentar que eso fuese un negocio. Pero sí que es verdad que a partir de los años 50-60 vuelve otra vez a impulsarse ese movimiento cooperativista, empiezan de alguna manera a modernizarse o a recuperar el espíritu cooperativista, y en Castilla y León y en Cataluña fueron, digamos, las dos grandes regiones en las que el movimiento cooperativo fue súper importante, y se crearon muchísimas cooperativas de vino, como puede ser vaya speech, vaya rollo que acabo de lanzar ahora para... No, pero vamos, tiene sentido, porque al final, digamos que en la zona norte los terrenos son más pequeños, entonces, claro, al final la manera de poder profesionalizar de alguna manera es juntándote con otros que son también pequeñitos, que al final entre todos poder hacer algo, y de que el excedente algo más grande, deje algo de dinero a través de ese momento. Efectivamente. Sí, pues eso, aquí, como bien dices, se arrancó mucho viñedo. Mi abuelo nació en el 31. Él siempre dice que cuando él era pequeño... 90 años, está muy bien, ¿eh? Claro, antes de la guerra civil, dice que todo estaba plantado de viña. O sea, realmente aquí no había cereal, digamos, ya en lo que viene siendo el valle. Sotillo está estamos en el límite entre lo que viene siendo el llano de Castilla y ya empieza... La zona más cerealística, crea, entonces. Efectivamente, que es cereal, y ya justo estamos en la ladera en que empieza a bajar la ribera, en el lado norte. Entonces, él decía que en este pueblo hay una parte que está en esa meseta castellana. Eso sigue siendo cereal, lo ha sido siempre y sigue siéndolo, pero que en cuanto entrabas en el valle, que era todo verde, que aquí que el viñedo estaba por todos lados, y que eso, durante esos años, sobre todo durante los años 40, los años 50, bueno, había otras necesidades, obviamente, en el país. Entonces se arrancaron mucho viñedo para plantar cereal para poder comer. Pero Sotillo de la Ribera ha sido siempre un pueblo de vino, aparte de que ya el apellido de la Ribera ya te indica algo importante, y es que esto ha sido siempre verdadero. Aquí siempre hubo muchísimo vino. El Cerro de San Jorge es uno de los emblemas que tenemos en la Ribera del Duero como lugar mítico o icónico
con todas esas bodegas que tenemos que horadan todo el cerro. Y además me contabas tú también una anécdota de que aquí nosotros conservamos el sello de lo que era la antigua cooperativa, que se llama San Jorge. Tenemos aquí a San Jorge porque el patrón del Saltillo, o uno de los patrones, es San Jorge. Eso es. Porque tenemos la ermita de San Jorge encima del cerro de San Jorge. Y me comentabas antes pues, que hay un dicho... Pues justo aquí en el pueblo tenemos y es que el pueblo rodea de alguna manera esta colina, ¿no? Y justo al pie está la calle de los Lagares. Todos los lagares tradicionales estaban justo ahí, que hay un montón, hay más de 100 lagares creo aquí en el pueblo. Y tenemos muchísimas bodegas subterráneas también. Y justo las bodegas se sitúan, digamos, en la colina, ¿no? En diferentes alturas, y justo encima de la colina está la ermita de San Jorge, que es el patrón del pueblo. Y que aquí se decía que valía más la peana que el santo, porque donde estaba el dinero era dentro de las bodegas, claro, que era el vino. Era el cerro de San Jorge, claro, que es la peana de que sujetaba el santo. Pues que me ha hecho mucha gracia y quería traerlo porque realmente es un dicho que dice mucho también de cómo es este pueblo de vinatero y tradicional e histórico dentro de la Ribera. Sí, la verdad que, mira, yo aquí en Burgos tengo familia en este pueblo y en el pueblo de al lado, en Cabañas del Gueva, que está aquí al lado. Y conozco los dos pueblos, obviamente, desde que he sido muy pequeño. Y es muy curioso el cambio de mentalidad que se produce, porque Cabañas ya justo es el siguiente pueblo, pero está fuera de la denominación. Entonces, ha tenido menos cultura de vino. También ha habido, pero ha sido más generalista, me imagino, ¿no? Sí, y hombre, allí hay bodegas también, pero no hay tantas bodegas, y allí, desde luego, el viñedo se ha ido arrancando, y ahí sí que queda muy poquita viña. Pero eso yo creo que se traslada de alguna manera en la forma de ser también. Aquí en Sotillo somos más fiesteros. Sí. Hay más ganas de disfrutar con vino. Sí, con vino, efectivamente. En torno al vino, en torno a las bodegas. Aquí las cuadrillas están durante el verano, todos los días suben a merendar a las bodegas. Es que tener todo un barrio de bodegas que también son merenderos, eso hace ya de un pueblo que tienes ya como en las grandes ciudades que hablaban de las zonas donde tú podías ir a chatear, todavía existen, ¿no? Claro, se concentraban, digamos, la zona festiva, la zona de recreo o social. Y aquí la verdad que es que, ya te digo, que es que la gente que sigue conservando las cuadrillas de cuando eran chavales y siguen yendo a las bodegas a merendar a la mínima que haya algo que celebrar o sin que haya nada. No es necesario que sea sábado. Efectivamente. Entonces, tiene mucha vida, la verdad, el pueblo en ese aspecto. Y las relaciones también entre la gente del propio pueblo son un poco diferentes por eso. Oye, ¿y cuántos cooperativistas empezaron en la cooperativa San Jorge? Más o menos. No lo recuerdo. Pues me imagino que sería casi todo el pueblo. Me imagino que sí, la mayor parte de la gente que quedara con viñedo en aquella época, pues entraría. ¿Tu bisabuelo fue uno de los cooperativistas? Efectivamente. Víctor. Sí. Luego me imagino que pasarían los derechos, o como se llamase aquello, a tu abuelo, a Santiago. Y poco a poco aquel movimiento, aquel, digamos, germen de lo que es esta bodega se fue diluyendo hasta que el año 92 creo recordar que cerró la cooperativa. En el 91 cerró. En el 91 cerró. Sí. Ya los últimos años vendían más uva que vino. Pero sí que llegó definitivamente a estar en la denominación de origen Ribera del Duero, sí que se llegó a integrar, ¿no? Sí, la cooperativa. Efectivamente. Sería de las primeras, además. Pues sí, yo creo que... Pues mira, cuando se creó la denominación en el 82, y en aquella época, pues entró con un número bajito, no sé si era la 12 o una cosa así, o sea, quiero decir que dentro de las bodegas, ¿no? O sea, que en aquella época... yo presumo que se llegó a embotellar vino de Ribera del Duero. Sí, tenía...
la cooperativa elaboraba un vino que embotellaba que se llamaba Viña Lorena, creo. ¿Viña Lorena? Lorena, sí. Ajá, ajá. Sí, sí. Y lo ¿Aquello embotelló... cerrado en el 91? Sí, pues al final, bueno, esto era ya era un edificio de 1960 que durante años pues había hecho poca modernización en cuanto a técnicas de elaboración. Entonces, bueno, pues al final se centraba básicamente en la transformación, ¿no? En convertir la uva en vino, pero sin ir más allá, ¿no? Sin Vinos buscar... jóvenes, me imagino, cosecheros que se denominaban entonces. Eso es. Que muchos de los que eran cooperativistas lo llevarían ni siquiera con la botella de la denominación de origen, sino que se lo llevarían para consumo interno en cántaras, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Efectivamente. Y digamos, la parte comercializadora a lo mejor no la supieron ver o explotar. Pues hombre, al final es complicado siempre cuando el producto se vende caro, pues es más fácil, digamos, pero cuando al final solo haces producto de rotación, que al final ver el beneficio es más complicado. Entonces, apostar de nuevo por la cooperativa, pues a muchos no tenían, muchos ya habían heredado las viñas también, que muchas veces ya no tenías ese primer empuje, quizás, no sé, pues orgullo por defender lo que tú has hecho, ¿no? Bueno. Entonces, en ese caso, pues bueno, pues muchos ya, o gente que ya no vivía aquí, que gente que se hizo mayor, probablemente también, obviamente. Que eso entonces, claro, en esos contextos, meter dinero para poder modernizar las instalaciones, pues eso, pues mucha gente no quería. En el 94 ya se pondría a tiro, eso es. Digamos, sí, pues estuvo cerrada esos años y eso, en el 94 mi abuelo, pues le ofrecieron los cooperativistas que si quería entrar a comprar la bodega. Y bueno, pues ese año se compró. ¿Y qué tipo de inversiones tuvo que acometer tu abuelo para poner esta bodega en el siglo XXI? Bueno, nosotros ese año ya elaboramos vino, pero en otra bodega. Y fue justo cuando le ofrecieron esta posibilidad. Entonces ya, a partir del año siguiente, ya empezamos a hacer vino aquí en la bodega, ¿no? A partir del 95. Durante ese año lo que se hizo fue, claro, básicamente cambiar la filosofía de la bodega, ¿no? Pasar de una bodega que solo hacía vino joven a una bodega que se interesaba por hacer vinos de crianza, de reservas, de gran reservas, los vinos que han hecho al final la denominación grande, ¿no? Efectivamente. Entonces, para eso, pues bueno, hubo una parte de la bodega que hubo que reformar completamente, ¿no? Pues para poder introducir depósitos de acero inoxidable, donde el control de la temperatura, de los procesos de fermentación, pues estaba más afinado. Y una parte también para poder envejecer el vino, ¿no? En las barricas. Entonces, bueno, pues esas obras que la se nave hicieron. de barricas, entonces, comentabas, meter también a... Bueno, lo que hicimos fue... una embotelladora, me imagino que necesitaríais entonces. También, por supuesto, sí, sí. Pero bueno, lo que hicimos fue, en una parte, dejamos eran todo depósitos de hormigón aquí en la bodega, entonces hubo parte de esos depósitos de hormigón que se conservaron, pero otra parte de depósitos de hormigón que estaban en dos pisos, uno encima de otro, pues eso se demolió y se dejó la parte de abajo, digamos, para barricas y la parte de arriba para Oye, ahora que para se levantando los depósitos de acero de hormigón, me imagino que vosotros lleváis utilizándolos toda la vida. Claro, sí, nosotros los hemos usado siempre, sí. Tenemos, ¿cuántos son? 7, 14 depósitos de hormigón que todavía seguimos usando, sí. Ahora ya forman parte del patrimonio. Claro, sí. Aquí, en esta bodega, nos gusta trabajar con lo que tenemos, pero intentamos aprovechar sobre todo las condiciones que tenemos. Igual que la Ribera de Duero es muy extrema para muchas condiciones, eso ha hecho que algunas estructuras se hagan de determinada manera
para aprovechar también lo que te da. Y por ejemplo, la cooperativa está construida en la ladera de una colina, con lo cual digamos que toda la parte posterior, toda la parte de atrás está enterrada en la tierra. Eso hace que las temperaturas dentro de la bodega sean constantes, que se esté fresquito aquí en verano, por ejemplo. Ajá, que en su momento los cooperativistas lo hicieron bien. Entonces, porque lo hicieron estupendamente. El edificio además tiene unos muros y esto es un edificio... Esto es un castillo. Yo te digo, esto no se cae en 500 años. No, desde luego, los cimientos de la bodega son tremendos, o sea, es impresionante. Tienen más de 1 metro de anchura. Es un edificio que está construido muy bien, muy sólidamente. Esto es como una iglesia, que dura 500 años, ¿no? Efectivamente, y tiene las mismas condiciones. O sea, al final la temperatura se mantiene muy constante dentro de la bodega, y los depósitos de hormigón en ese aspecto son además, pues hacen esa labor de mantener el vino a una temperatura constante durante mucho tiempo. Entonces, para almacenar... Sin necesidad de excesivo consumo energético. Además. Claro, efectivamente. Sí, aquí no... Pensándose tanto en el tema de la huella cero. Eso es. De hecho, aquí pusimos aire acondicionado, digamos, para mantener las temperaturas y demás, y no se ha usado. O sea, lo tenemos nuevo porque no ha hecho falta. Al final aquí la temperatura es muy estable, tanto en las salas de barricas como en el resto de la bodega, y no necesitamos enfriar en verano, y lo mismo, y en invierno, hombre, la bodega no hace calor, pero de 11 grados tampoco baja. Quiero decir que son temperaturas siempre muy estables, entre 11 y 14 grados se mantiene durante todo el año. Oye, y me gustaría también saber, porque hemos hablado mucho de tu abuelo, ¿cuándo se incorpora Iker Ugarte a este proyecto? O sea, ¿cuándo te incorporas tú? ¿Y qué otros miembros de la familia forman parte también de la bodega? Si los hay, que no lo sé. Y si los hay, pues ¿cómo repartís esas responsabilidades, ese trabajo? Pues bueno, cualquiera que te diga en la Ribera que su familia tiene viñas, su incorporación ha sido, vamos, desde que es un bebé, ¿no? Aquí todos estamos... Ya te tocaba vendimiar con... Claro, eso es, antes de tener bodega nosotros ya estábamos... Ya venías con la bicicleta, ¿no? Eso es, nos ha tocado vendimiar como a todo el mundo, o sea, aquí... yo creo que eso es algo que aquí se llamaba, ¿no? Pero bueno, tú eres ahora gerente de la bodega, ¿no? Llevas ya unos pocos años aquí. Yo ya empecé en la bodega en el año 2000. Año 2000. Coño, 21 años. Ya un tiempo, sí. Pero bueno, ya te digo que antes que eso nosotros, vamos, hemos plantado cepas, hemos vendimiado, lo que hemos podido, claro, porque al final, al principio, pues sí, cuando eres las empresas familiares te toca llevar hasta el botijo. Sí. Pero bueno, eso, que antes de ser empresa incluso, nosotros, claro, como todas las familias aquí, hemos ido a vendimiar toda la familia al campo, los más grandes, los más pequeños, y esos días de fiesta que eran las vendimias, cuando es algo así más familiar, ¿no? Que te reúnes toda la familia, que comes en el campo, que bueno, pues eso, las vendimias siempre han sido algo festivo. O sea, que lo tuyo no fue una llamada, lo tuyo fue una cuestión de que fluyó. Sí, y luego obviamente... Llegó un momento en que ya estabas dentro y bueno, claro, eras joven entonces, porque sigue siendo una persona muy joven, ¿no? Ojo, ¿eh? Luego ya cuando cuando digamos damos el salto a ser una bodega, obviamente ya cambia un poco ese... Entonces ya, pues bueno, las viñas ya pasan a ser parte de una empresa con sus trabajadores y demás. Aún así, bueno, pues siempre en esos años yo seguía viniendo a vendimiar, ¿no? Ya me pagaban, además, en los años de universidad y esas cosas que te vienen muy bien para tus gastos. Y también, pues, en aquellos primeros años, antes de que yo entrase en la bodega, pues, buscando los primeros clientes internacionales y demás, pues yo hablaba inglés y entonces, pues, me mandaban para allá, claro. Entonces, antes de entrar ya en la bodega, pues me acuerdo de ir a Estados Unidos a buscar importadores, entonces, bueno. Diría Santiago, lo de vamos a mandar ahí que parece espabilado. Bueno, a ver, pues que al final tampoco nos quedaba otra, que al final es lo que hay, quiero decir, no hablaba nadie más inglés, pues iba yo.
Bueno, en la actualidad tenéis unas 100 hectáreas de viñedo por aquí cerca, en Sí. Sotillo de la Ribera, plantados además entre 850 y 950 Sí. metros más o menos, tenéis una amplitud de unos 100 metros, Sí. entre los que están más altos y los que están más bajos. Oye, ¿qué tiene de bueno eso de los 100 metros de diferencia y que estén repartidos aquí tan cerca? Bueno, lo primero es, están todas aquí en Sotillo. ¿Por qué están todas aquí en Sotillo? Pues básicamente porque al final el conocimiento del terreno es una cosa muy importante aquí en Ribera. Ajá. Estamos muy limitados por el clima y es muy importante saber dónde no se van a helar las viñas, dónde han dado habitualmente una calidad buena, donde todo eso, que es una transmisión también patrimonial de padres a hijos, ¿no? Quiero decir, mi abuelo siempre está diciendo, mira, esa finca de ahí, siempre me decía mi padre que era buenísima para garnacha o que era buenísima. Entonces, esa sabiduría popular que luego, cuando te lo cuentan y lo pones en contacto, digamos, con lo que hemos estudiado, ¿no?, ahora y demás, dice, pues tienes razón. Si es Claro. que realmente ellos ya entendían esto mucho mejor que muchas veces nosotros, después de haber pasado por la, por la facultad y haber... Tenían el conocimiento empírico. Eso es, ni más ni menos. Y además eso, pasado de generación en generación, y cada uno añadía su parte de eso, del hacer. Del conocimiento empírico, sabiendo dónde se daba mejor la tinta fina o Eso es. dónde se daba mejor, a lo mejor, yo qué sé, pues aquí también se ha plantado lo que comentabas tú, se ha Garnacha, claro, sí, sí. pero bueno, también tenéis algo de merlot, tenéis algo También, de sí, Sauvignon efectivamente. por ahí, ¿no? Entonces todos esos conocimientos, pues... Claro, nos han hecho que la zona que mejor conozcamos sea la de nuestro pueblo. Entonces, al final, pues es la que aprovechamos Oye, pero fundamentalmente. está muy bien, porque ahora se dice que se lleva mucho lo de hacer vino de pueblo y Sí, el vuestro sí, es sí. vino de Sotillo de la Ribera, Tal cual. 100%. Eso es. Nosotros todo el viñedo lo tenemos aquí en el pueblo y durante, obviamente, bueno, mi abuelo empezó con unas viñas y durante estos años se ha ido ampliando, ¿no? Bueno, imagino que también la amplitud, un poquito de altitud, te da también para las vendimias, que suelen, oye, a 100 hectáreas está muy bien. Claro. Imagino que te dará la posibilidad, como hablábamos antes, de que se cosechaba antes por abajo y luego se iba subiendo, ¿no? Sí. Pues aquí a la hora de vendimiar, me imagino que también te da Lo la mismo. posibilidad, ¿no? Y efectivamente, nosotros dentro del mismo pueblo tenemos 100 metros de desnivel, porque, por lo que decimos, estamos en la ladera, digamos, norte del valle. Ajá. Y hay un primer descenso un poco más pronunciado, pero luego son colinas que van bajando poco a poco hacia el fondo del valle. Aquí todavía no estamos en el Duero, tenemos 2 pueblos entre medias hasta llegar al río. Y en esta zona, pues eso, la verdad que este cambio de altitud nos da diferentes cosas. La primera es los estratos del suelo van cambiando dependiendo de la altitud. Entonces, aquí tenemos desde estratos más calcáreos en la parte de más altitud, ¿no?, a los 925, 940 metros, que son, digamos, o bien el páramo o bien partes del páramo que han quedado aisladas y que están digamos, en oteros, ¿no?, en colinas. Luego tenemos una zona más que empieza a mezclarse ese calcáreo con arcillas, y a medida que vamos bajando hacia las zonas más bajas, pues van apareciendo más arenas también, que se van mezclando y van dando características bastante distintas a los viñedos, ¿no? Entonces, esto luego al final se traduce en los vinos, porque al final cada zona lo usamos para un tipo de vino determinado en función de esas características pues que tiene el viñedo, que al final es el que indica, pues, si esa uva qué tipo de vino puede producir. Bueno, pues ¿te parece? Hablemos ahora de los vinos, que las tenemos aquí delante. La mayoría que tenemos son de etiquetas clásicas, luego al final estoy viendo que ya es una etiqueta a lo mejor un poquito más moderna. Si quieres empezamos por el rosado y quiero que me lo cuentes, pero con breves pinceladas, así, Vale. de una manera un poquito resumida. Bueno,
El rosado es un vino que nosotros hemos hecho siempre, primero porque era el vino que hacía mi bisabuelo. Ajá. Y por tanto teníamos que hacerlo sí o sí. O sea, al final, por lo menos para su consumo entonces y para... Claro, porque casa también, eso es, ¿no? Claro, nosotros en casa es el vino que fundamentalmente hemos bebido siempre, ¿no? El Ribera, aquí en esta provincia se ha entendido primero como un vino rosado. Al final el cambio a tinto ha sido muy posterior, ha sido a partir de los años 80, cuando la percepción del vino de Ribera ha pasado a ser vinos más tintos y demás, pero en esta zona nuestro vino ha sido el rosado originalmente, y ya te digo que en ciudades como Burgos, por ejemplo, hace 15 años tú pedías un Ribera y lo que te servían era un rosado, sin preguntar. Esto obviamente ha cambiado mucho en estos años, estos 15, 20 últimos años. Ha cambiado 40 mucho, pero sí, pero que quiere decir que el Consejo Regulador cumple 40, pero que hay en zonas donde Ribera ha seguido siendo rosado durante mucho tiempo, o sea que, y en esta zona, en la zona de Burgos... Sobre todo para el consumo. Lo que sí que es cierto es que a nivel, lo hemos comentado alguna vez en este espacio, que en las casas normalmente de muchas casas de Ribera del Duero sigue existiendo un buen consumo de rosado, incluso también el chateo del rosado todavía está bastante institucionalizado en muchos pueblos. Sí. Bueno, es un vino que tenemos un gran cariño. Claro. Yo particularmente le tengo también mucho cariño. Y es que además es un vino que, sobre todo en épocas del año que ya empiezan los calores y demás, apetece muchísimo, ¿no? Y es difícil de elaborar, siempre me decís los bodegueros. Sí. Jodido. Sí, el rosado es el vino que más quebraderos de cabeza nos da, eso es así, porque es un vino que hay que tener un cuidado extremo en las temperaturas de fermentación, en cuando separamos el vino de los ollejos, Entonces es un vino que tienes que estar muy, muy atento durante la elaboración para que nada se te escape, porque 2 horas de más de tiempo del vino con las pieles, pues te cambia el vino. Y entonces, bueno, pues esas cosas hacen que al final yo creo que todos los que hacemos rosado le tengamos un cariño especial, porque es el que más quebraderos de cabeza nos da. Y todos los que lo bebemos también. Bueno, pues si quieres continuamos con el joven. El joven siempre se ha dicho que es el vino que marca la añada, ¿no? El más directo, el que te va a contar un poco cómo ha sido ese año. Sí, y es verdad, al final cualquier cambio de temperatura durante el verano, va a suponer un cambio de acidez en la uva, va a suponer, y eso en el primer sitio en el que se ve es en el joven, está claro, ¿no? Es un vino mucho más directo, mucho más, de alguna manera, pues eso, que te habla mucho de la uva y de ese año. Entonces, bueno, pues nosotros procuramos hacer vinos afrutados en los vinos jóvenes, sobre todo, que sean fáciles de ver, que transmitan esa fruta de la uva y que bueno, pues sirvan para beber por copa, ¿no? Lo que nos gusta hacer aquí, ¿no? Ir a tomar un vino antes de ir a comer, pues... Con ese espíritu también tendríamos el roble, lo que pasa que bueno... Claro, efectivamente. El roble es lo mismo, social, pero añadiendo pues esos más de aromas... de chateo, Y sobre todo pues dándole un puntito más de complejidad con los aromas de la barrica, pero bueno, la filosofía es la misma, sí, vinos tenemos que sean... un joven con un poquito más de chicha. Eso es. Pero bueno, en el mismo nivel, o sea, lo que buscamos sobre todo es que sean vinos muy francos, que sean vinos que los aromas sean muy de fruta fresca y que te apetezca beberte otra copa, ¿no? Que no se hagan vinos pesados. Seguimos con el crianza. A partir del crianza ya empezamos con vinos ya un poco más estructurados, vinos que son vinos para guarda, obviamente. Entonces ya... Vinos afinados, pues en el caso del crianza yo sé que vosotros lo trabajáis fenomenal, que viste muchas mesas de muchos restaurantes de este país, pues no solamente de aquí de España. El crianza es, al final es nuestro vino emblema porque es el que más elaboramos, ¿no?
Entonces, bueno, es un poco nuestra cabecera. Aquí lo que buscamos es un equilibrio entre esa frescura del vino que tenemos en los vinos más jóvenes, pero ya con un toque de complejidad un poquito más alto, ¿no? Y ya pero siempre buscando la bebestibilidad, porque yo, que conozco muy bien este vino, pero muy bien, sé que es un vino que entra fenomenal. Claro. Aparte de esa complejidad, no deja de ser un vino muy bebestible que además tienes que tener cuidado porque te puedes ciscar la botella tú solo. Yo procuro siempre hacer vinos que sean agradables, que sean fáciles de beber, que obviamente estamos en Ribera, son vinos potentes, pero intentando siempre que no sean vinos demasiado pesados y demasiado... Desde el principio en la bodega lo que buscamos fue esa línea, ¿no? de vinos clásicos, los vinos de toda la vida clásicos que han sido siempre eso, fáciles de beber. Más finura, pues vamos, ya tenemos aquí el Reserva y el Gran Reserva. Efectivamente. Aquí lo que ya buscamos descaradamente es la complejidad en estos vinos. Entonces, hasta ahora, bueno, eso, el Reserva sigue siendo, o sea, el Crianza sigue siendo un vino bastante franco, digamos, ¿no? Los aromas de fruta, los aromas de madera. En cambio, en estos lo que buscamos es esa complejidad que aporta el tiempo en barrica. De hecho, nosotros estos vinos tenemos más tiempo en barrica que lo que nos manda el Consejo Regulador, porque, por un lado, ese extra de tiempo estabiliza mucho más los vinos, pero además que le aporta una complejidad de aromas, que no son ya solo de la uva y del tostado de la barrica, sino esos aromas más de envejecimiento en barrica. Aquí hay que reconocer que en Sotillo tenéis muy buena uva, tenéis muy buena calidad de producto para poder aguantar tanta madera. Claro, sí. Aquí en Sotillo lo bueno que tenemos, como hemos dicho antes, ese cambio de altitud también lo que nos hace... Muchos terruños, muchos tipos de terruños, pero también tenemos todos los vientos para curar toda esa uva. Pues mira, es curioso porque Sotillo tenemos un microclima que a veces hace que... Yo que soy un enamorado de Sotillo, ¿eh? Sí, somos un poquito distintos de los pueblos de al lado. Me imagino que cada pueblo tendrá esto, pero yo como vivo el mío, pues estoy muy atento a estas cosas y pues yo qué sé, tenemos menos pluviosidad, por ejemplo, que otros pueblos de al lado, para bien y para mal, porque también eso significa que tenemos, por ejemplo, en verano menos tormentas de granizo, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno, pero aquí tenéis en San Jorge que si ya mató un dragón en ese día, eso ahuyenta las tormentas, el granizo y cualquier cosa. Pues es verdad, de alguna manera tenemos... comparativamente con los pueblos que están pegados, no hablo más lejos. Aquí no hace falta darles a las campanas para ahuyentar las tormentas. Eso es, hay muchos días que está lloviendo, por ejemplo en Vendimias, que es normal que nos lluevan días, y muchos días está lloviendo en el pueblo de al lado y aquí no está lloviendo. Y tenemos viñedos además que están en la línea con los pueblos de al lado, y es que es matemático. Pasa la tormenta por un lado de la raya y por el otro apenas cae nada, ¿no? Entonces, pues bueno, eso hace también que los vinos de Sotillo tengan unas características un poquito diferentes, no mucho más, porque al final el terreno es muy parecido y demás, pero sí que es curioso que se comporta de otra manera. Pues solo por distinta. San Jorge, mira que muchos tienen vírgenes para que cubra con su manto todas estas cosas, pues acaso les cae el pedrisco y tal, pero aquí tenemos a San Jorge que no hace falta que tengamos. Claro, aquí en Sotillo tenemos muchos santos, ¿eh? que además de San Jorge tenemos la ermita de San Isidro, de Santa Ana, Santa Lucía, tenemos unos cuantos santos protectores. Anda, leche, bueno, a lo mejor viene por ahí también la cosa, claro. La fama que tiene Sotillo de la Ribera con sus vinos, porque también aquí tenemos... De hecho, tenemos una ruta por el pueblo que se puede para caminar, una pequeña ruta para hacer la ruta se llama la ruta de las ermitas, porque va dando una vuelta entre los viñedos. Cualquier día viene Marvel y os hace una serie con todos los santos, ¿eh? Claro que sí, vamos, encantados. Aquí lo único, pues a lo mejor no lo viste con calzoncillos, o lo viste con otra cosa, pero... en fin.
Finalmente tenemos el vendimia seleccionada, que aquí ya no hablamos de una etiqueta clásica, esto ya sería, me imagino, de un vino más de autor, ¿no? Este es un vino... El concepto de este vino es intentar hacer un vino más más sabroso, lo que llaman alta expresión. Eso es. Entonces, bueno, y también cuidando un poco... O sea, trabajando de otra manera el vino, ¿no? Digamos que la calidad de las uvas es igual que la del Gran Reserva, pero digamos que la filosofía de elaboración es diferente. Entonces, mientras que en el Gran Reserva lo que buscamos es mucha complejidad de aromas, con esos aromas terciarios que aporta el tiempo de estar en la barrica y demás, aquí lo que buscamos son, de alguna manera, aromas un poco más francos, más directos. Aquí hacéis, me imagino, una selección directa para hacer este vino. No sé si buscáis uvas, seleccionáis uvas determinadas o parcelas determinadas. Eso es. Bueno, tanto en el Gran Reserva como en este vino, no son vinos que hacemos todos los años, ¿vale? Por lo que decimos. Al final son vinos estos que necesitan tener bastante estructura, bastante... para que la barrica al final no se los coma. Entonces nosotros siempre buscamos ese equilibrio entre fruta y esos y la barrica, que siempre la fruta esté presente. Entonces para eso necesitamos años para este tipo de vinos, que va a estar mucho tiempo en barrica, entonces necesitamos que sean vinos que te aguanten. Entonces no todos los años los hacemos. Para los dos, en realidad hacemos una selección de viñedos concretos, ¿no? Durante el verano. Ya te decía tu abuelo que esos son los que molaban. Claro. También lo que decíamos antes, ¿no? La añada marca mucho qué parcelas dan la mejor uva. Habitualmente siempre son las mismas parcelas, pero hay años que cambian. Entonces nosotros en el viñedo, bueno, hacemos mucha cata de uva y viendo cómo viene el año, pues si llueve más en primavera o menos, ya vamos seleccionando qué viñedo vamos a dedicar a qué tipo de vino, ¿no? Entonces hacemos desde ahí, vamos haciendo también la selección. Entonces, normalmente siempre son las mismas parcelas, pero hay años que por esas condiciones climáticas hay otras parcelas que son las que de repente te asombran y organolépticamente, ¿no? Esas parcelas te dan unos aromas y una frescura al vino, lo que estemos buscando en ese momento distinto. Y en este caso, bueno, pues además de eso, y selección en mesa y demás que hacemos con toda la uva que va para vinos de crianza al final. En este caso concreto, lo que buscamos también son los aromas de la fermentación maloláctica en barrica que hacemos, que le añade esos aromas de panadería, de bollería, que de alguna manera, junto con la fruta típica de aquí de Ribera, ¿no? Esa fruta negra, esa fruta roja, pues te da muchos recuerdos, eso, de una pastelería. Sí, que cuando hacéis la fermentación en barrica, me imagino, también lo dejéis un poquito con las lías para buscar también esa complejidad de esos aromas, pero también buscar vinos con más amplitud, más que sean también, en este caso vamos a tener expresión en boca, pero también buscamos también que sean fluidos, ¿no? Que te envuelvan toda la boca, pero que también sean a la vez. Claro, la potencia que... Decía el anuncio, la potencia sin control. Sí, la potencia que te da hacer la fermentación maloláctica en barrica, porque al final lo que conseguimos cuando hacemos la maloláctica en barrica es que el vino conserve muchas más cualidades que lo que hacen los vinos normalmente, ¿no? Entonces son vinos que tienen más estructura, al final son vinos más pesadotes y de alguna manera pueden ser vinos más agresivos si no... Este tiene que estar muy bueno, porque estoy viendo que los dos últimos habéis ganado, además, el 2018, Zarcillo de Oro. Sí, sí. Nosotros, en todos los tipos de vinos, procuramos hacer el mejor vino que podamos hacer. Dentro de la filosofía de ese vino, ¿no? De lo que nos marcamos, pero estoy tan orgulloso de ese vino como de un vino joven, quiero decir, que he conseguido transmitir lo que quiero transmitir, ¿no? Al final, que en este caso pues puede ser la fruta, esa fruta fresca, pues bueno, pasar un buen rato en una barra de bar, ¿no? Podéis estar orgullosos porque tenéis
una gran gama de vinos, cada cual tiene que expresar o va dirigido a diferentes consumidores o diferentes momentos. Eso es. Pero lo que está muy claro es que tenéis una gran diversidad, que ahí a mí me encanta, porque yo hablo siempre de la diversidad hablando de lo rico que es tener diversidad, ¿no? La riqueza está ahí en la diversidad y en la variedad. Pues lo que me gustaría es que me contaras si tenéis algún otro proyecto en mente, que podéis compartirlo, pues que yo que sé, que tenga que ver con ampliar miembros de la familia o algún tipo de inversión que vayáis a hacer aquí en la bodega, o simplemente consolidar algún mercado internacional, no sé, algo que me puedas contar. Bueno, nosotros, en cuanto, por ejemplo, a viñedo, siempre estamos buscando dentro del pueblo pues parcelas que nos interesan, que podemos... Pero tiene que ser en el pueblo. Sí. Que es algo que lo tenéis grabado. Nosotros lo tenemos muy claro, sí, básicamente porque es lo que conocemos, porque es donde creemos que no nos vamos a equivocar, ¿no? Cuando hacemos... Vuestra filosofía de entender el hacer vino, tiene que ser vino de aquí, de Sotillo, del pueblo. Y en eso mi abuelo, pues además, siempre como... Claro, ha estado aquí desde que era un niño, pues siempre dice, mira, allí en esa zona tenía una parcela mi padre o mi abuelo o mi tío y daba un vino excepcional o tal, no sé qué. Entonces siempre estamos buscando. Acabamos de comprar ahora recientemente una parcela aquí que bueno, pues dentro de unos años se plantará, ¿no? En ese aspecto estamos siempre buscando parcelitas aquí en el pueblo que vayan gustándonos, que nos encajen con lo que hacemos, ¿no? Entonces en ese aspecto nosotros siempre estamos creciendo. No es mucho, pero... El crecimiento de vuestras inversiones tiene que ver con eso. El seguir apostando por Sotillo de la Ribera, por los terroirs o terruños que tenemos aquí en Sotillo de la Ribera, en toda esta amplitud tan maravillosa que hemos explicado, de 100 metros desde lo que es lo alto a lo que es lo bajo. Claro. Y bueno, pues yo no sé si me puedes contar algo más o si quieres finalizamos. Y luego, bueno, también nos gusta experimentar, que muchas veces lo hacemos a nivel personal, algunas, porque bueno, pues nosotros no hemos llegado más lejos, otras veces una barrica que podamos sacar con, pues, yo que sé, homenaje a alguien, yo que sé. Pues mira, hacemos un vino dulce, por ejemplo. Lo que pasa es que también no lo hacemos todos los años, porque es un vino dulce de tempranillo, de Tinta del País. Claro, ya, pero como un VT, me imagino, ¿no? Claro, sí, no está fuera de denominación, claro. Pero lo hacemos aquí en un viñedo que tenemos en una zona muy aireada, con unas condiciones muy concretas. Tiene muy bajita producción. Es un vino de vendimia tardía. Vendimia tardía. O sea, lo vendimiamos habitualmente en torno a últimos días de diciembre, primeros de enero. Anda. Entonces dejamos que las heladas vayan haciendo su trabajo. ¿No lo habéis vendimiado si lo vais a hacer entonces? No lo hemos vendimiado, todavía está ahí colgado. ¿Está Están las uvas colgadas. Si la cosa va bien, lo vais a hacer este año. Sí podemos, sí, porque el año pasado, por ejemplo, que también lo íbamos a hacer, llegó la Filomena, se cubrió todo el suelo de nieve y la única comida que quedaba eran esas uvas y entonces se subieron todos los corzos de la comarca y se nos comieron las uvas. Bueno, pero hiciste una labor social. Muy buena, claro que sí. Pues sí, pero además fue en un fin de semana, O sea, nevó me acuerdo que subir yo un viernes a ver las uvas, porque empezábamos a vendimiarlas el martes. Pero esto ya era enero. En enero. Joder, y pues oye, no es que sea tardío, macho. Eso ya, ahora no lo puedes poner como cosecha de ese año, sino del siguiente, directamente. Claro, depende del año, porque hay años que lo hacemos en diciembre, otros en enero. Oye, fermentar eso tiene que ser complicado con tanto azúcar, ¿no? Porque eso estará a tope. Entonces, sí, hacemos un vino, además es natural, ¿no? Aquí no añadimos alcohol ni nada de eso, lo que hacemos es parar la fermentación cuando llega a 13 grados. Entonces, bueno, si tiene azúcar, fermenta. El problema es parar la fermentación, más que la parte complicada de la elaboración está en parar la fermentación. Ahí me imagino que es sulfuroso, ¿no? Entonces, por frío, lo enfriamos mucho para que se corte y luego ya poder controlarlo con sulfuroso, porque si no, muchas veces ni con sulfuroso es fácil pararla, porque no... Empiezan a estallar botellas, mucho. Vamos, claro. a reventar corchos, ¿no? Eso es. Entonces, bueno,
La peculiaridad sobre todo que tiene es que está hecho con tinta del país, que es una variedad que a priori no es buena para hacerlo, porque es muy sensible a la botrytis. Al final es una uva que con humedad y demás se pudre con cierta facilidad. Pero justamente en ese viñedo, por las condiciones que tiene, ¿no? Sobre todo de viento, es una zona... Antes, que aquí tenéis todos los aires del planeta. Tenemos buen aire. Y eso hace que se mantenga sana la uva hasta entonces. Entonces, bueno, pues obviamente no todos los años lo podemos hacer también, depende un poco también climáticamente de que nos deje. Bueno, pues está muy bien. Habrá que brindar, mira, con unas pastitas estas navidades puede ir muy bien. Fenomenal, es un vino para eso fantástico. Bueno, ya para finalizar, ¿con quién, con qué, por qué y por quién te gustaría brindar para despedir este 2021 y celebrar este año que entra, 2022? Pues hombre, no voy a ser muy original porque creo que muchos compañeros ya lo habrán hecho, pero sobre todo por toda la gente que ha sufrido ahora esta pandemia, que la verdad que ha sido tremenda para nuestros amigos en primer plano, ¿no? Vamos a poner nuestros familiares, nuestros amigos, toda la hostelería que nos ha afectado directamente, a todas las bodegas también, y que lo han estado pasando mal, y ahora que empezamos a recuperarnos y que vuelve la alegría un poco a nosotros, pues vamos a brindar porque que esto continúe y que seamos felices de aquí en adelante, que no nos vuelvan a cerrar y que nos dejen como estamos. ¿Y con qué? ¿Con cuál de los vinos? Pues yo, con un rosado, ya he dicho que es Con un rosado y con toda la familia. Y con toda la familia, claro, por supuesto, con la familia, con los amigos y con todos. Bueno, pues muchas gracias, Iker, por habernos concedido a vosotros este ratín, que ha sido un poquito más largo de lo habitual en Notita con Ribera. Muy bien, muchas gracias.